Amiguelos, les voy a dar la segunda clase de composición química de los alimentos, donde nos vamos a dedicar al análisis de los nutrientes. En la primera hablamos de los alimentos, ahora vamos a hablar de los nutrientes, y esto vendría a ser, digamos, el puntapié inicial como para meternos en la parte química más profunda de los mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver este PowerPoint que les preparé, donde vamos a analizar, bueno, la composición química de los alimentos 2, química, gentileza del Instituto Tejedor. Entonces, repasemos el concepto de nutrientes. Nosotros habíamos dicho que los nutrientes son las sustancias integrantes de nuestro organismo cuya ausencia o déficit produce, al cabo de cierto tiempo, una enfermedad por carencia. Otra definición que podríamos intentar es que los nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que el cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para que las células lleven a cabo sus funciones correctamente. Bueno, eso es un nutriente. Recuerden que el alimento es el vehículo donde incorporamos el nutriente, pero nosotros comemos, nos alimentamos para incorporar los nutrientes. Dentro del concepto de nutriente existe el concepto de nutrientes esenciales. Algunos de los nutrientes que necesitamos para vivir podemos fabricarlos a partir de otros que obtenemos de lo que comemos. Otros, sin embargo, no podemos fabricarlos y debemos ingerirlos con la dieta. Estos últimos se llaman nutrientes esenciales. Recuerden el concepto de los aminoácidos esenciales y el de los ácidos grasos esenciales. Después también, obviamente, que son esenciales las vitaminas y los minerales, no así los glúcidos, porque el cuerpo los puede generar, aunque debe consumirlos, pero por otras razones, pero no porque no los pueda generar. Bueno, el aporte de nutrientes, como no existe ningún alimento que nos proporcione todos los nutrientes en las cantidades que necesitamos, a excepción de la lactancia materna o las fórmulas que la sustituyen para los lactantes durante los primeros 6 meses de vida, es preciso elaborar una dieta equilibrada, esto es, una dieta que incluya alimentos de todos los grupos en la proporción adecuada para cubrir las necesidades del organismo de una forma correcta. Uno debe combinar alimentos en una dieta para poder incorporar todos los nutrientes. En cambio, el lactante solo ingiere leche y la leche le incorpora la mayoría de los nutrientes. Por ahí, algunos como el hierro podría ser deficitario, pero para las necesidades de hierro de los primeros 6 meses, alcanza. O sea que en realidad sí aporta todos los nutrientes que el bebé necesita durante los primeros 6 meses de vida. Bueno, respecto a la dieta y los nutrientes, hay que tener en cuenta que cada etapa de la vida tiene sus peculiaridades. La alimentación debe adaptarse a ellas. La infancia, por ejemplo, se caracteriza por ser la época de mayor crecimiento y desarrollo, y la dieta debe adaptarse tanto al ritmo de crecimiento como a la maduración de los distintos procesos que intervienen en la nutrición, como la ingestión, la digestión, la absorción y el metabolismo, para conseguir un estado de salud adecuado. O sea que la dieta varía a lo largo de la vida, a lo largo de las distintas etapas etarias de la vida, pero siempre tiene que cumplir con las características de ser una dieta adecuada para las necesidades de cada etapa de la vida. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los nutrientes? Estos tienen que satisfacer 3 tipos de necesidades, que son las necesidades energéticas, que deben aportar calorías, estructurales, deben aportar materia para la formación de la materia corporal, de la masa del cuerpo, y también en algunos casos son funcionales y regulatorias. Qué sé yo, las vitaminas no aportan calorías ni son integrantes de las moléculas orgánicas que componen nuestro cuerpo, de la materia orgánica, de la materia corporal, pero el consumo de vitaminas favorece la obtención de energía a partir de los macronutrientes energéticos y también la formación de la masa corporal. Porque muchas vitaminas, por ejemplo, actúan como coenzimas para las enzimas que servirán para degradar un alimento para que el mismo obtenga energía, para que del mismo se obtenga energía, o que permitirá incorporar la materia de un alimento como parte de la composición corporal. Entonces, si bien en sentido directo no te está aportando calorías ni te está aportando materia para tu composición corporal, está favoreciendo la obtención de energía y materia a partir de los otros nutrientes. Se dice que tienen funciones regulatorias, funcionales. Bueno, hay 2 conceptos que por ahí se suelen confundir, que es el concepto de requerimiento nutricional y recomendación nutricional. El requerimiento de un nutriente es la menor cantidad del mismo que debe ser absorbida o consumida en promedio por un individuo a lo largo de un periodo de tiempo, para mantener una adecuada nutrición. Este puede ser el requerimiento basal o el requerimiento óptimo. El requerimiento basal es la cantidad de un nutriente necesaria para impedir un deterioro clínicamente demostrable en sus funciones. Y el requerimiento óptimo es la cantidad de un nutriente necesaria para mantener además reservas en los tejidos. O sea que
Si yo necesito 10, por ahí lo óptimo sería ingerir 15. Vamos a poner un número cualquiera para tener un nutriente determinado, para que no solo garantice la función de ese nutriente, sino que aparte me quede cierta reserva del nutriente. Entonces, si en algún momento determinado empieza a escasear la alimentación, yo dispongo de reservas del mismo. Entonces, una cosa es el requerimiento basal y otra cosa es el requerimiento óptimo. Respecto a las recomendaciones, son los niveles de ingesta de un nutriente que, sobre la base del conocimiento científico, se consideran adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales de una persona sana. La determinación de la recomendación nutricional se establece valorando el requerimiento basal medio de un nutriente ajustado por diversos factores, como la biodisponibilidad de la sustancia, las variaciones entre la población. Bueno, así tenemos una ingesta dietética de referencia. Es normalmente elaborada por el National Research Council de los Estados Unidos y la IDR comprende 4 niveles de ingesta de nutrientes que son las recomendaciones dietéticas, las ingestas adecuadas, los niveles superiores de ingesta y el requerimiento promedio estimado. Respecto a las recomendaciones dietéticas, comprenden los niveles promedio de ingesta diaria suficientes para alcanzar los requerimientos del 97 a 98% de los individuos sanos de un determinado grupo biológico. Esas son las recomendaciones dietéticas o dietarias. Las ingestas adecuadas se utilizan cuando las recomendaciones dietarias no pueden ser determinadas debido a la falta de evidencia científica suficiente. Se basan en aproximaciones de las necesidades de un nutriente para un determinado grupo, derivada de estudios experimentales u observacionales. A veces falta evidencia científica, entonces se recomienda una ingesta adecuada, que a lo mejor le falta precisión, a lo mejor nuevos estudios científicos demostrarán que para ese nutriente a lo mejor hay que ingerir un poquito más o un poquito menos, pueden ir variando las recomendaciones. Bueno, después también existen niveles superiores de ingesta. Si bien la falta de un nutriente puede ocasionar una enfermedad por carencia, en algunos casos, el acúmulo o la ingesta superior, digamos, de un nutriente, la ingesta excesiva de un nutriente puede proporcionar trastornos, concretamente como si te intoxicaras de un nutriente determinado. Esto pasa, por ejemplo, con algún tipo de vitamina. Entonces, los niveles superiores de ingesta tolerables constituyen los niveles máximos de ingesta diaria de un nutriente que probablemente no posean riesgo de efectos adversos para la mayor parte de los individuos de una población. Hasta esa ingesta es seguro. Más allá de esa ingesta puede ser perjudicial. Bueno, y finalmente tengo el requerimiento promedio estimado, que es el valor de ingesta que se estima necesario para alcanzar los requerimientos de la mitad de los individuos sanos de una población. Se utiliza para la determinación de las recomendaciones dietéticas y para evaluar la adecuación de la ingesta en grupos de población. Y con esto se generan las tablas de recomendaciones dietarias o dietéticas que figuran en los distintos textos. Bueno, en base a las necesidades, a los requerimientos y a las recomendaciones, los nutrientes se dividen en dos, macro y micronutrientes. Según sus requerimientos y recomendaciones, los nutrientes se dividen en macronutrientes, que son aquellos cuya ingesta recomendada es del orden de gramos, tantos gramos. ¿Sí? En cambio, los micronutrientes son aquellos cuya ingesta recomendada es del orden de los mili o microgramos. Cuando te expresan en mili o microgramos la ingesta diaria de tal o cual nutriente es porque es un micronutriente. Cuando la expresan en gramos, es un macronutriente. Bueno, con respecto de la clasificación de los nutrientes en función de esto, se los clasifica, como decíamos, teniendo en cuenta las necesidades diarias basadas en las recomendaciones nutricionales, y ahí los clasificas en macronutrientes, que son los 3 macronutrientes energéticos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y también el agua, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Bien, vamos a analizar hoy los macronutrientes energéticos. Vamos a comenzar con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que se llaman también carbohidratos o glúcidos, son macronutrientes energéticos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que aportan 4 kilocalorías por gramo. Por eso son macronutrientes energéticos. ¿Cómo se los clasifica químicamente? Básicamente en simples y en complejos. Los simples son los mono y los disacáridos. Estos poseen sabor dulce, se digieren y se absorben fácilmente. Los complejos son los polisacáridos, no poseen sabor dulce, pueden ser digeribles o no digeribles, y estos, los no digeribles, son los componentes de la fibra dietaria y alimentaria. Funciones: energéticas, porque aportan kilocalorías al organismo, también se pueden reservar. La glucosa en los animales y la fructosa en los vegetales se utilizan como combustible. El glucógeno en los animales y el almidón en los vegetales se utiliza como reserva. También pueden ser coadyuvantes de la digestión. Por ejemplo, los no digeribles ayudan a regular la función intestinal,
Algunos tienen sabor dulce, entonces actúan como edulcorantes, porque le confieren sabor dulce a los alimentos. Pueden ser estabilizantes y conservadores, porque impiden o retardan la alteración de los alimentos por microorganismos o por enzimas. Bueno, los tipos de carbohidratos desde el punto de vista nutricional se dividen en tres: almidones o féculas, azúcares y fibras. Con respecto a los almidones o féculas, son polisacáridos formados por glucosa, se encuentran en las semillas y los tejidos vegetales, donde cumplen una función energética, no poseen sabor dulce, son insolubles en agua, se degradan en el organismo por enzimas denominadas amilasas, y son componentes fundamentales de la dieta humana. Sus fuentes son la papa, la calabaza, los cereales, las legumbres, el choclo, el arroz, los productos farináceos, las distintas harinas, digamos. Respecto a los azúcares, son los monodisacáridos, poseen sabor dulce, son solubles en agua, aportan energía rápidamente, y los monosacáridos como la glucosa se absorben en el intestino sin necesidad de digestión previa. La glucosa se encuentra libre en fuentes como la miel o como las frutas. En cambio, los disacáridos como la sacarosa deben ser digeridos para poder ser absorbidos, porque si la mucosa intestinal está intacta, esto lo vamos a ver en el metabolismo, en digestión y absorción, ni siquiera un disacárido se puede absorber. Entonces, estos deben ser digeridos por las disacaridasas para ser absorbidos. La sacarosa se encuentra en fuentes como la caña de azúcar o como la remolacha azucarera. Con respecto a las fibras, no pueden ser digeridas por las enzimas intestinales, neutralizan la excesiva acidez gástrica, favorecen el peristaltismo y la evacuación intestinal, causan saciedad rápidamente, evitan oscilaciones bruscas de la glicemia, son un factor preventivo del cáncer de colon. Se recomienda el consumo de fibras, no porque la fibra te alimente, pero sí son un componente importante de la alimentación humana porque previenen el cáncer de colon. Los tipos de fibras son las insolubles, que incluyen la celulosa, la hemicelulosa y las ligninas, cuyas fuentes son los cereales integrales, el salvado de trigo, la cáscara de fruta, las chauchas, las legumbres, las raíces vegetales. Y las solubles, que incluyen las gomas, los mucílagos y las pectinas, cuyas fuentes son la manzana, los cítricos, la avena. Bueno, las fibras solubles en el estómago forman geles, absorben agua y forman geles, y retardan su vaciamiento. Neutralizan la hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico, la que previene la acidez gástrica. El intestino delgado también forman geles y retardan su vaciamiento, favoreciendo la digestión y absorción de nutrientes. En colon derecho son fermentadas por bacterias y producen metabolitos reguladores de la flora. Con respecto a las insolubles, en el intestino delgado disminuyen el tiempo de tránsito, favoreciendo la absorción de cationes y de los ácidos biliares. En el colon derecho son parcialmente degradadas, y en el colon izquierdo aumentan el volumen de la materia fecal, favoreciendo el peristaltismo. Favorecen la evacuación intestinal. Bueno, un concepto que es importante a ser considerado con los glúcidos es el índice glucémico. El índice glucémico, según el Medline Plus, la biblioteca de la Academia de Medicina de los Estados Unidos, es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar o glucosa en sangre. Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un índice glicémico. Los alimentos tales como aceites, grasas y carnes no lo tienen. La escala del índice glucémico va de 0 a 100. La glucosa pura tiene el índice glucémico más alto y se le asigna un valor de 100. Y los demás alimentos tendrán índice glucémico alto o bajo, según su capacidad para elevar la glicemia. Entonces los alimentos con un índice glucémico bajo aumentan lentamente la glucosa en el cuerpo, y ellos son la cebada, la quinoa, el cereal integral, el arroz integral, la zanahoria, los vegetales verdes, la manzana, las nueces, las legumbres, y la leche y el yogur. Los alimentos con un índice glucémico alto incrementan rápidamente la glucosa en la sangre, y como ejemplo tenemos el pan blanco, la avena instantánea, la mayoría de los refrigerios, las papas, el arroz blanco, la sandía. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de las proteínas. Generalidades, son nutrientes plásticos o formadores de la estructura corporal, que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero algunas también poseen azufre y más raramente hierro, fósforo y yodo. Son macromoléculas formadas por la polimerización de aminoácidos y desempeñan un gran número de funciones para los seres vivos. Por ejemplo, son elementos importantes para el crecimiento, sirven para la síntesis de los tejidos corporales, sirven para formar hormonas, enzimas digestivas, proteínas del plasma, hemoglobina y otras proteínas esenciales para la vida.
sirven para generar los anticuerpos del sistema inmune, etc. O sea que la actina y miosina del músculo, el colágeno de la piel, o sea que tienen diversas funciones. Los tipos de proteínas, según su fuente, pueden ser animales, las fuentes son el huevo, las carnes y los lácteos, son proteínas de alto valor nutricional, ya que presentan todos los aminoácidos esenciales. Además, tienen mayor digestibilidad. Las vegetales, sus fuentes son los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras y semillas, tienen menor valor nutricional por carecer de algún aminoácido esencial o poseerlo en cantidades insuficientes. Sin embargo, cuando vos mezclás alimentos de origen vegetal, se complementan en mayor o menor medida, y de acuerdo a la mezcla que vos realices, todos los aminoácidos esenciales. Quiero decir con esto, una persona que solo ingiere proteínas animales, no le va a faltar ningún aminoácido esencial, y piensen en el lactante que solo ingiere leche durante los primeros 6 meses de vida, que también, precisamente, es uno de los periodos de mayor tasa de crecimiento, mayor velocidad de crecimiento durante toda tu vida. Entonces, yo necesito aminoácidos esenciales para crecer y solo ingiero leche cuando soy lactante. Bueno, evidentemente la leche tiene todo lo que vos necesitas para crecer. Tiene todos los aminoácidos esenciales. En la vida adulta, uno va combinando la dieta, y supongamos que vos fueses un vegetariano estricto, un vegano, no hay ningún problema en ser vegano. El problema es que vos vos no podrías ser vegetariano o vegano ingiriendo solo un alimento vegetal. Supongamos comiendo nada más que arroz, o comiendo nada más que porotos, o comiendo nada más que, no sé, cualquier alimento vegetal. Lo que sí debes hacer, si sos vegetariano, es combinar arroz con porotos, maíz con esto y con lo otro, de tal manera de que el aminoácido que le falte a una fuente vegetal sea compensada por la otra, y viceversa. Entonces tenés que ser muy cuidadoso en combinar, en variar lo más que puedas tu dieta. En cambio, si vos comieses solo leche o huevos, no necesitarías variarla para las proteínas. Necesitas ingerir otros nutrientes, pero para las proteínas no necesitarías ingerir ninguna otra fuente, porque las proteínas animales tienen todos los aminoácidos esenciales. Bueno, este valor biológico de las proteínas puede definirse como la fracción de nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo, y este cociente representa la capacidad máxima de utilización de una proteína. Se puede calcular como el nitrógeno retenido sobre el nitrógeno absorbido por 100. ¿Cuáles son los determinantes? Depende de la composición de aminoácidos de la proteína y de las proporciones entre ellos. El valor biológico es máximo cuando las proporciones de aminoácidos se aproximan a la proteína ideal o patrón de referencia. Y además depende de otro factor, que es la digestibilidad de la proteína, la cual puede expresarse como nitrógeno absorbido dividido nitrógeno ingerido por 100. Lo que te expresa es, yo como una proteína, ¿y cuánto la digiero para poderla absorber? Hay proteínas que se digieren mejor que otras. Por ejemplo, las proteínas animales tienen una digestibilidad promedio del 95%, mientras que las proteínas vegetales en promedio es del 80%. O sea, no solo que las proteínas animales aportan más aminoácidos esenciales, sino que además se digieren mejor. Hay otro concepto que es el score proteico o puntaje químico. Es un método químico que sirve para evaluar la calidad de una proteína. Se basa en el concepto de aminoácido limitante, es decir, aquel que por hallarse en mayor déficit con respecto a la proteína de referencia, limita la utilización de esa proteína. En general, las proteínas animales, como dijimos antes, tienen más calidad que las vegetales porque su porcentaje de aminoácidos esenciales es muy superior. Ejemplo, el arroz tiene proteínas cuyo aminoácido limitante es lisina, con un score del 77%. O sea que, respecto de la proteína, ponele de la leche o de los huevos, tiene un 77% de lisina. Ese es el aminoácido limitante. Los porotos tienen proteínas cuyo aminoácido limitante son los azufrados, con un score del 55%. Entonces, si vos solo comieses arroz, te faltaría lisina. Y si solo comieses porotos, te faltarían aminoácidos azufrados. Entonces, ¿qué debes hacer? Combinar una dieta con arroz y porotos, y ahí el score, fíjate que sube un 91%. ¿Sí? Porque la lisina que le falta al arroz te la aporta el poroto, y los aminoácidos azufrados que le faltan al poroto te lo aporta el arroz. Entonces, si bien no alcanzan el 100% de score que tiene una proteína animal, se acerca bastante. Y estamos combinando 2 fuentes vegetales. Si combino 3, 4, 10 fuentes vegetales, lo más probable es que nos acerquemos casi al 100%. Bueno, entonces, con respecto a la calidad de las proteínas, en resumen, el valor biológico expresa su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para el organismo. Este valor biológico es mayor cuanto más similar sea su composición a la de las proteínas de nuestro cuerpo. Nosotros somos animales. Es por eso que las proteínas animales tienen mayor poder biológico que las vegetales,
porque como nosotros somos animales, si ingerimos proteínas animales van a ser lo más parecidas a las proteínas de nuestro cuerpo. Ahí tienen una tabla del valor biológico. La leche materna tiene proteínas con un valor biológico de 100 y el huevo también. La carne tiene un poquito menos, 75, el pescado 75, la leche de vaca 75, la soja 70, el arroz 60, el trigo 50, las legumbres 40, el maíz 40. Las mejores proteínas que se toman como referencia son las del huevo o de la leche materna, para el humano. Bueno, ejemplo de proteínas importantes tenemos el colágeno y elastina de las fibras musculares y el tejido fibroso y elástico de las carnes, la hemoglobina y la mioglobina que aportan hierro en la sangre y en las carnes rojas, la ceroalbúmina del plasma sanguíneo, la ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la leche, las gliadinas y gluteninas de la harina, que al mezclarse con el agua forman el gluten. Muy bien. Vamos a los lípidos. Generalidades. Son sustancias hidrofóbicas de bajo peso molecular. Aportan 9 kilocalorías por gramo, por lo cual se consideran la reserva de energía más importante de los animales. Además aportan ácidos grasos esenciales, que se utilizan para la formación de las membranas, especialmente las del sistema nervioso. Tipos de lípidos. En el cuerpo se dividen en dos grupos. Los lípidos de depósito, que se almacenan en sitios específicos como el tejido adiposo y pueden ser movilizados durante el ayuno, tienen predominio de ácidos grasos insaturados, y los lípidos constitutivos, que constituyen los tejidos blandos como el cerebro y forman estructuras de sostén como la grasa mediastínica o la perirrenal. Estos tienen predominio de ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son las funciones? Son fuentes de energía como combustible primario, secundario, porque el combustible primario son los glúcidos. Constituyen reserva energética y acá son ventajosos respecto a los glúcidos. Son vehículos de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Forman estructuras celulares. Son fuentes de ácidos grasos esenciales. Contribuyen a dar el sabor de los alimentos. Causan saciedad. Son buenos aislantes térmicos. Y forman hormonas esteroideas y ácidos biliares. Vamos a la clasificación química. Según la capacidad de hidrolizarlos por calor en medio alcalino, se los clasifica en saponificables, que pueden ser hidrolizados porque tienen un enlace de tipo éster. Por ejemplo, los acilgliceroles y los fosfolípidos. Entonces yo puedo hidrolizarlos en medio alcalino, por acción del calor. Separo el alcohol del ácido. Eso es saponificar una grasa. En cambio, los no saponificables no pueden ser hidrolizados porque carecen de enlaces éster. Por ejemplo, los esteroides y los eicosanoides. Según el tipo de ácido graso, se las clasifica en grasas saturadas, que presentan ácidos grasos de cadena larga, sin dobles enlaces. Después los voy a dibujar cuando veamos la clase de química. Estas son sólidas a temperatura ambiente porque tienen alto punto de fusión. Punto de fusión es la temperatura en la que una sustancia pasa de los estados líquido a sólido o viceversa. En el agua es 0 grados. Por debajo de 0 grados es sólida, hielo, por arriba de 0 grados es líquida, agua. ¿Sí? En las grasas depende de la longitud de la cadena y del número de dobles ligaduras. Estas son sólidas porque tienen alto punto de fusión. En cambio, las grasas insaturadas presentan ácidos grasos etilénicos, dobles enlaces, y estos son líquidos a temperatura ambiente porque tienen bajo punto de fusión. Según el número de dobles enlaces, pueden ser monoetilénicas, dietilénicas o polietilénicas. Entre las polietilénicas tenemos los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son los ácidos grasos esenciales que mencionamos antes, el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de los lípidos? Pueden ser animales o vegetales, como las proteínas. Los animales se llaman grasas propiamente dichas, son sólidas a temperatura ambiente por tener alto porcentaje de ácidos grasos saturados de cadena larga, de alto punto de fusión. Pueden tener a lo mejor un punto de fusión de 60 grados centígrados por ser rica en ácido esteárico de 18 carbono. Estas se licúan si vos las calentás a 60 grados, como si vos, por ejemplo, las cocinás. ¿Sí? En exceso dañan la salud. Se encuentran en los lácteos enteros, los quesos duros y cremosos, los quesos untables no descremados, la piel de pollo, la yema de huevo, la manteca, los fiambres o los embutidos en general, el chocolate. Con respecto a los lípidos de origen vegetal, se llaman aceites, son líquidos a temperatura ambiente por tener alto porcentaje de ácidos grasos insaturados de bajo punto de fusión. Por ejemplo, el aceite de maíz tiene hasta un 40% de ácido linoleico,
Y estos ácidos grasos pueden llegar a tener un punto de fusión de menos 40 grados centígrados, con lo cual a temperatura ambiente son líquidos. Estas pueden ser monoinsaturadas, que son beneficiosas para la salud, y se las encuentra en el aceite de oliva, las aceitunas, las paltas, los frutos secos como almendras, nueces, avellanas y castañas. Las poliinsaturadas también son beneficiosas para la salud, y se las encuentra en los aceites de maíz, girasol, etc. También en las legumbres, los cereales integrales, las semillas, los pescados y otros frutos de mar. Bueno, grasas cis y trans. Esta es otra cosa que van a ver mucho, que lo vamos a ver en las clases de estructura de lípidos. Los ácidos grasos insaturados tienen isómeros geométricos de tipo cis y trans. Así como existían los isómeros de tipo estéreo, isómeros de E y L, que eso lo van a ver en los aminoácidos, lo van a ver en los glúcidos, y también lo van a ver en los lípidos. Los lípidos además tienen los cis y trans, que los aminoácidos y los glúcidos no tienen, porque para tener isómeros cis y trans tenés que tener dobles ligaduras, y solo los lípidos poseen. Entonces, los tipos cis son constituyentes normales de nuestro organismo, y su consumo es beneficioso para la salud. Las grasas trans, en cambio, son perjudiciales. Se pueden generar en comidas realizadas en aceite caliente, como las frituras. Estas grasas trans también pueden estar en golosinas, galletitas dulces, galletitas de agua, los snacks, etc. ¿Por qué hablamos de que los ácidos grasos saturados y las grasas trans son perjudiciales para la salud, mientras que los insaturados cis son beneficiosos? Bueno, sobre todo por el aparato cardiovascular. El consumo de ácidos grasos saturados y de grasas trans elevan en sangre lo que se llama el colesterol malo, ¿sí? El que va transportado por las LDL o lipoproteínas de baja densidad, y disminuyen el colesterol bueno, que es el que está transportado por las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Y bueno, el consumo de muchas grasas de origen animal, embutido, etcétera, ácidos grasos saturados, o grasas trans, frituras, galletitas, snacks, etcétera, puede aumentar mucho el colesterol plasmático, las lipoproteínas de baja densidad, y esto provocar una predisposición a enfermedades cardiovasculares. Bueno, con respecto a la bibliografía, muchos de los conceptos del PowerPoint de hoy los saqué de libros de nutrición, como el Fundamento de Nutrición Normal de López y Suárez, de Editorial del Ateneo, el de Nutrición del Niño Sano de Lorenzo, de la Editorial Corpus, el de Girolami, de Fundamento de Valoración Nutricional y Composición Corporal, de la Editorial del Ateneo. Y también del libro de Química Biológica, el blanco, que es de la Editorial del Ateneo, y con el cual nos vamos a ese y al Feducci, lo vamos a utilizar para hablar concretamente de la parte química de glúcidos, lípidos y proteínas. Muy bien, queridos. Entonces, ahí está. Con esto vimos todo lo que es la parte nutricional, aspectos nutricionales. Ahora nos tenemos que meter en la parte química de glúcidos, lípidos y proteínas. Saber dibujar los glúcidos, saber cuantificar sus isómeros, saber cómo son los enlaces, saber qué enzimas degradan esos enlaces, como pie a hablar de metabolismo. Lo mismo con los lípidos, lo mismo con las proteínas. Eso ya es de química, se ve de los libros de química, es más denso, hay que verlo con detenimiento, pero bueno, es muy importante en esta materia. Así que bueno, queridos, acá tienen completas las clases de composición de los alimentos para la UP1 y para la UP2. Después vamos a la parte de estructura de glúcidos, lípidos y proteínas, y después a la parte de metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Y al final vamos a ver integración y regulación metabólica. Ese es el orden en que debemos ver las cosas. Sigan cuidándose y nos vemos, polluelos.